Bendiciones, hermanos, en el nombre de Jesús los bendigo. Hace un poquito de frío, ya es más tarde, ya esto no fue digamos, una transmisión temprana, sino que más bien ya son las 21 horas en Chile, Viña del Mar, Ministerio Visión Emanuel Chile, y quiero bendecirlos con un tema nuevo que tiene por nombre Bajando los Humos. Atentos a esta enseñanza porque nos va a identificar dónde estamos, digamos, fallando en temas de humildad, ¿ya? Así que les bendigo, espero puedan ver este video y que sea de tremenda bendición. Entonces, nosotros encontramos en Romanos 12:3, ¿ya? Que por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Amén. Sino más bien, piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Amén. Romanos 12, versículo 3. Entonces hay dos extremos peligrosos en la percepción de nuestra imagen propia. Uno es pensar que somos inferiores a lo que realmente somos. Amén. Y bueno, debemos decir que infelizmente hay muchos que no han descubierto aún su verdadero valor en Dios. Y viven acomplejados y viven tristes. Amén. Y el otro extremo, entonces, es sobrevalorar el concepto que tenemos de nosotros mismos, juzgándonos como mejores que los otros, ¿ya? O juzgándonos como que somos mejores de lo que realmente somos. Diría que la mayoría de nosotros está en este grupo. Amén. Y aquí vamos a aprender a tratar de identificarnos, ¿ya? Y pedirle a Dios que obre en nosotros un poco en el tema de la humildad, que es tremendamente importante. Entonces a veces nos consideramos mejores que los otros y es por eso que con frecuencia hablamos demasiado, tenemos siempre la razón, las mejores disculpas y el mejor argumento. Compramos de más, comemos de más, necesitamos de más, nos divertimos de más y pensamos que es porque solo lo merecemos. La palabra de Dios nos enseña que en Cristo somos nuevas criaturas, diferentes al patrón de este mundo. Podemos tener un espíritu humilde y equilibrado, reconociendo nuestra importancia por causa de Cristo y no por nosotros mismos. Amén. Entonces, tenemos que aprender a moderar los pensamientos y las actitudes desde hoy mismo, porque esto que estamos hablando es tremendamente importante, porque es parte de nuestras vidas, nuestro testimonio y nuestra forma de caminar en Cristo como nueva criatura. Amén. Entonces hay que orar y pedirle a Dios que nos ayude a tener el concepto correcto de nosotros mismos. Con mi cafecito. Entonces hay que pensar cuáles áreas de nuestra vida hemos sido egoístas o pretenciosos. Eso también es importante identificarlo. Pedirle a Dios que nos perdone y nos ayude a ser humildes, incluso altruistas.
Observa cuántas personas tenemos a nuestro alrededor preciosas. Reconocer, por ejemplo, algún gesto o con palabras el valor de las personas que te rodean. Ese mostrar interés en el otro y no en ti mismo, o no solo en ti mismo. Alimentar a alguien. Hay tanta gente que lo necesita. Visitar, hacer regalos, ser gentil, por ejemplo, conversar, etcétera. Hay tantas cosas que podemos hacer tratando de al menos poder ejercer ese fruto de humildad que tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestro nuevo nacimiento. Amén. Entonces hay que reconocer que no siempre tenemos la razón también. ¡Qué fuerte! Porque no siempre somos capaces de reconocer que que no necesariamente tenemos la razón. Sobre todo con nuestros hijos. Escuchar más a los demás, actuar con paciencia, con moderación, ¿cierto? Nosotros tenemos que buscar a través de la Biblia, ¿ya? Cómo ejercer ese amor, el dominio propio y el equilibrio que Él nos ofrece. La Biblia está llena de instancias donde podemos aprender esas tres virtudes hermosas: el amor, el dominio propio y el equilibrio. Amén. Entonces, consideremos que hay valor en el cuerpo de Dios, de Cristo, perdón. Entonces, nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, ora por ti, ¿cierto? Y junto a hermanos orar por ellos también. Entonces, no solo oramos por y junto a los hermanos. Amén. Entonces, dicho esto, veamos el significado bíblico, ¿ya? De la humildad y sus características. Amén. En términos generales, la persona humilde tiene la virtud, hablábamos recién de las virtudes, la virtud de conocer sus limitaciones y actúa de acuerdo con ese conocimiento. En otras palabras, conoce bien lo que es o no es capaz de hacer. Amén. Sin embargo, en la Biblia vemos que la humildad que debemos tener los hijos de Dios abarca muchísimo más. Amén. Entonces, el concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que Él tiene un propósito para nosotros. La humildad en el cristiano debe impulsarte, ¿ya? Siempre a vivir en obediencia a Dios, por supuesto, y someterse a su voluntad, que es ahí donde nosotros hacemos cosas diferentes a lo que hacíamos en el mundo. Si la Biblia dice, no robarás, nos sometemos a su voluntad y no vamos a robar. Amén. Entonces, podemos ver que en el Salmo 8, el salmista David expresa muy bien lo que fluye de su corazón humilde. Es admiración, gratitud hacia Dios y la incredulidad de que le haya escogido
salvado y que desee tener amistad con Él. Amén. Entonces Él agradece, fluye todo ese agradecimiento a su corazón, pero también dice, o sea, ¿quién? O sea, ¿cómo me escogiste a mí? ¿Por qué soy salvado? No tiene ese me lo merezco, ¿cierto? Entonces dice el Salmo 8, 3, 4, del 3 al 4. Dice, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Amén. Entonces, al igual que nosotros, David era imperfecto, pero él sabía que servía a un Dios perfecto y que podía ayudarlo en todo. Amén. Entonces vemos que David cometió grandes errores, pero los reconoció delante de Dios, se humilló ante Él y permitió que Él lo restaurara y lo guiara dentro de su voluntad. Amén. Vemos un claro ejemplo de esto en el Salmo 51. Cuando David, luego de cometer uno de sus pecados más terribles, se humilló y buscó el perdón de Dios. Este salmo dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Salmo 51, del versículo 1 al versículo 2. Entonces, David no se justificó. Él reconoció que había pecado y apeló a la piedad y a la misericordia de Dios. Él expresó su quebrantamiento y su dolor confiando en la bondad del Padre Celestial. Su consuelo fluía de lo que sabía sobre Dios. Dios es justo y también es misericordioso, piadoso y perdonador. Esa era la confianza de David, que es una confianza que nosotros debiéramos ya tener a estas alturas. David entendió que el pecado no solo afecta a las demás personas, sino que es una afrenta directa contra Dios. Y así es como debemos verlo nosotros también. Nuestra perspectiva es diferente y somos mucho más cuidadosos en todo lo que hacemos y en nuestro trato con los demás. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cierto? Y podemos ser, digamos, cuando nos damos cuenta de que nuestros pecados son ofensas directas a Dios o contra Dios, le duelen a Él, lo afectan. Es ahí que comenzamos a actuar con humildad, al reconocer que solo Dios nos puede limpiar y que solo Él nos puede ayudar a vivir una vida recta, llena de amor y llena de perdón. Amén. Entonces debemos entender que nuestra necesidad de Él, de su presencia y de su profunda transformación que solo Él nos puede dar. Amén. Entonces, crea, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Amén. Salmo 51,
del versículo 10 al versículo 2. Entonces, bueno, yo creo que tenemos al mejor, digamos, ejemplo, ¿cierto?, en nuestro Señor Jesús. Entonces, aunque el ejemplo de David es muy bueno y con él podemos aprender mucho sobre la humildad, el mejor ejemplo que encontramos en la Biblia es el de nuestro Señor Jesús, Dios encarnado. El capítulo 2 de Filipenses nos lo explica muy bien. Ahí se nos anima a tener la misma actitud que tuvo Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, la de ustedes y la mía. Amén. Entonces, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino muy por el contrario. Se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Filipenses 2, versículos 5 al 9. Entonces veamos algunas características sobre la humildad que podemos aprender con el ejemplo de Jesús. Entonces evaluemos nuestros corazones y pidámosle a Dios que nos ayude a crecer cada día en nuestra semejanza a Dios. Amén. Entonces yo les voy a dar 8 características bíblicas de la persona humilde. Entonces, 1, no actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos. Amén. Entonces Filipenses 2:3 nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. ¿Cierto? Entonces debemos analizar nuestra motivación. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Es para satisfacer nuestros intereses? ¿Nuestro amor propio? ¿Para sentirnos orgullosos de nosotros mismos? Si es así, estamos actuando bajo una actitud errónea. Pidamos a Dios que nos ayude a tener los motivos correctos, amor, interés genuino, compasión, los que reflejan tu corazón, ¿cierto? Los que reflejan el corazón de Cristo. Amén. Como punto número 2, tengo que considerando a los demás como superiores a sí mismos. Entonces, Filipenses 2:3 nuevamente, aquí lo tenemos. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Amén. La humildad nos lleva a tener una actitud de aprecio y consideración para los demás. No es que vamos a menospreciarnos o dejar que nos pisoteen. No. Pero todo lo haremos y lo hablaremos con respeto. Trataremos a las demás personas y mejor de lo que nos gustaría que nos trataran a nosotros, ¿no? Como punto número 3, ten en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. Amén. Entonces Filipenses 2:4 nos dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Amén. La humildad nos da una visión más amplia que incluye el bienestar de las personas que nos rodean. Entonces nos ayuda a pensar en lo que podemos hacer para ayudar y bendecir a todo nuestro alrededor, al colectivo, a todo nuestro alrededor. La familia, los amigos, la iglesia, el vecindario, a toda la humanidad. Entonces nos hace sentir parte de algo más grande y nos lleva a contribuir para el mejoramiento de la vida
de los demás. Ese es el punto, digamos, ¿no? Entonces, como punto número 4, se esfuerza en ser más como Jesús. Entonces, más como Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Amén. El humilde echa de lado sus emociones y deseos y se concentra en ser más como Jesús. Se postra a los pies del Maestro. Entonces, nosotros debemos desear actuar y vivir una forma que lo glorifique a Él. Y sabe que es por digamos, por nuestros propios esfuerzos, no lo vamos a lograr. Amén. Entonces hay que buscar la unción del Espíritu Santo y recibir así la fuerza espiritual para tomar buenas decisiones. Amén. Nosotros recibimos esa fuerza para que se refleje el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Como punto número 5, se aferra a sus derechos, posesiones y títulos. Entonces, Filipenses 2, del 5 al 6, nos dice que la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Amén. Entonces Jesús era Dios, pero no trataba a los demás desde una posición de superioridad. Amén. Él escogió echar de lado su naturaleza divina y venir como humano. Se identificó con nuestra necesidad y con nuestra fragilidad. Él no hacía reclamos llenos de orgullo, todo lo contrario. Mostraba un interés genuino por los demás y su corazón estaba lleno de amor, siempre dispuesto a servir a los otros, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos hacer lo mismo. Amén. Como punto número 6, se identifica con los demás y muestra empatía. Entonces, Filipenses 2:7 nos dice, por lo contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Filipenses 2:7. Jesús, aun siendo Dios, escogió voluntariamente venir en forma de hombre, ¿cierto? Ya lo habíamos visto. Él se identificó con todo lo que nosotros vivimos, ¿cierto? Entonces la persona humilde debe identificarse con las necesidades de los demás, los anhelos de los demás, verlos iguales y estimarlos, así como nos estimamos a nosotros mismos. Amén. Número 7. Obedece a Dios siempre. Entonces Filipenses 2:8 nos dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Amén. Entonces Jesús estuvo dispuesto a obedecer al Padre hasta la muerte. Esa es una de las muestras más claras de la humildad, la obediencia de Dios. Cuando obedecemos, le decimos a Dios, yo sé que tú sabes lo que haces y que tarde o temprano esto resultará para mi bien. La obediencia refleja entonces confianza, y es una confianza total en el amor, en esa bondad y en la fidelidad de Dios. Amén. Y como punto número 8, espera que Dios lo exalte. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Amén. Filipenses 2:9. Jesús sirvió a las personas por amor.
No era un canje buscando recibir la exaltación de los hombres, o medallas, o premios. Hacía todo por obediencia a Dios, sabiendo que recibiría una recompensa directamente del Padre. Y así fue. Así fue. Dios lo exaltó hasta lo sumo. La exaltación que viene de Dios es eterna y es mucho más grande que la que cualquier ser humano nos pueda ofrecer. La persona que tiene un corazón humilde, como el de Jesús, descansa en la certeza de que el premio que recibirá de parte de Dios será más que suficiente. ¿Qué seguimos buscando acá? Entonces, si quieres crecer en humildad, sigue el ejemplo de Jesús. Amén. Mateo 11:29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Amén. Concluyo diciendo que la humildad es la cualidad esencial del ser humano, básica para fomentar un ambiente de amor y entendimiento. A los hijos de Dios, la humildad los ayuda a aceptar su necesidad de Él y vivir en paz con Dios y con las demás personas. En Santiago 4:6 leemos que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La gracia de Dios es abundante para con los que actúan con humildad en medio de cualquier situación. Agrademos a Dios con nuestras actitudes y seamos humildes. Amén. Entonces, esta es una tremenda oportunidad que el Señor nos da para orar en humildad. Amén. Entonces, oramos y decimos: Padre amado, Padre santo, te agradecemos, Señor, por esta enseñanza, por esta oportunidad de reunirnos entre hermanos, Padre celestial, en escuchar estas enseñanzas, Señor, que nos aportan tanto a nuestro corazón, Padre celestial. Perdónanos si hemos sido arrogantes, si hemos sido egoístas, Padre amado. Es necesario que tú crezcas en nosotros y que nosotros cambiemos, mi Señor. Te pedimos, Padre, que sin tu ayuda no tenemos ninguna opción y tenemos mucha dificultad para poder cambiar por nuestras propias fuerzas. Te pedimos esas virtudes que tú nos acabas de enseñar, esa moderación, ese amor por los otros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener ese equilibrio, a lidiar con otras personas que a veces se nos hace tan difícil, Padrito amado. Enséñanos también a reconocer el valor de los demás y a demostrarlo en nuestro día a día, y que sea todo lo que hagamos, Señor, para tu gloria, Padre amado. Te pedimos todo esto y te agradecemos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Que tengan una hermosa noche, que descansen, la paz sea con ustedes, la paz de Dios, y que Dios los bendiga grandemente. Los bendigo en el nombre de Jesús y que tengan un lindo descanso. Un abrazo, compartan esta enseñanza porque puede ser de bendición para otros. Amén. Buenas noches, sean felices, no lo olviden, y que Dios los bendiga.